las últimas palabras, lo titula Fernando Rielo Doxología. Es decir, conclusión, y no solo conclusión, sino elogio, ¿no? De este último artículo, que como hemos dicho muchas veces, se llama Quijote Límite, pero al mismo tiempo es también el final de toda esta obra, la teoría del Quijote. Y tiene solamente 2 puntos. Es decir, dentro de que son 3 páginas, tiene solo 2 apartados. Primero, dice, mi doxología es confesión hispánica. Yo creo que esta palabra la tenemos que subrayar, porque va a decir luego que él preferiría o que, no sé, haría una solicitud a la Real Academia de la Lengua para que nuestra lengua española se llame lengua hispánica. Luego lo vamos a comentar todos, ¿no? Esto es muy importante por cosas que luego probablemente todos podamos decir, ¿no? Entonces, dice, mi doxología es confesión hispánica. Es decir, que está pensando no solamente en España, sino que está pensando también en todos los pueblos de lengua española. Y por tanto, por eso habla de hispanismo, ¿no? Y cita unas palabras del capítulo 1 de la primera parte del Quijote, ¿no? Del capítulo 14 de la primera parte del Quijote. Dice, tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. Estas son palabras, vuelvo a decir, del capítulo 14 de la primera parte, ¿no? Tienen mis deseos por término estas montañas. Diríamos que esta es mi condición, ¿no? Pero Fernando Rielo siempre habla de nuestra condición, en el sentido de estar en nuestra naturaleza, formalmente hablando, pero luego tenemos la apertura, ¿no? Es decir, somos finitos, pero abiertos al infinito. Luego tenemos esa definición trascendental por la cual no somos solo nuestra condición, estamos condicionados, pero en apertura a la trascendencia, ¿no? Y parece que estas palabras lo recoge así, porque siendo mis deseos por término estas montañas, sin embargo, sale a contemplar la hermosura del cielo. Dice, pasos con que camina el alma a su morada primera. El deseo, pues, de Don Quijote es de condición, luego lo va a decir, peregrino, pero con una intencionalidad, con un objetivo, que es salir a su morada primera, a esa hermosura del cielo. Y esto es la doxología de Fernando Rielo, ¿no? Dice, la unión mística que ha venido diciendo que se expresa en el Quijote por Cervantes es la andancia, ¿no? El peregrinaje de su espíritu. Y vuelve a decir diríamos, el axioma tan recurrente, que lo ha dicho varias veces, ¿no? El traslado de la mística española a la novela. Y ahora todos lo recordaréis, pero Ángel, que hizo su tesis sobre María Zambrano, puede que lo recuerde aún más, ¿no? Porque va a decir algo que María Zambrano también habla, ¿no? Cuando habla en su gran artículo, digo gran porque es un artículo largo que se ha editado como libro, pero como libro es pequeñito, ¿no? Cuando habla de la confesión, porque ahí María Zambrano habla de los géneros literarios y cuando habla de la novela dice que es más que ficción, ¿no? Bueno, pues
Esto va a decir ahora Fernando Rielo también. Dice, es la novela de un peregrino, no solo de un aventurero, ni de un andariego, no, es de un peregrino, porque cabalga hacia esa morada y su cabalgadura es la muerte. Recuerden que en este artículo Fernando Rielo va a reflexionar sobre la muerte en este último capítulo. Lo que más, una de los, diríamos, de los temas sobre lo que más reflexiona es la muerte, ¿no? Por tanto, el mensaje que entrega a toda la gente que se encuentra Don Quijote es esto: si el caminar del alma es la morada primera, entonces el espíritu debe alejarse de todo gusto por la guerra. Por eso va hacia la justicia, hacia la morada primera, y alejarse el espíritu de todo lo que no sea esa morada primera, por supuesto, de la guerra, ¿no? Dice, la novela, dice, a veces se ha dicho, dice Fernando Rielo, que es una novela histórica, pero yo entiendo que es más que historia, porque no recoge solo hechos, es más que ficción, porque lo que está hablando es de creo que el último día lo hablamos mucho, ¿no? De un símbolo, que es los pesares, las alegrías, el peregrinaje, ¿no? Las desesperaciones, los gozos de un alma que va camino de esa morada primera, ¿no? Y ahí va a hablar de otro tema me viene ahora la misma palabra que antes, tan recurrente en el Quijote. Está cuerdo, está loco, es real, es ilusorio. Empleo las mismas palabras que emplea Fernando Rielo, pero que han empleado tantísimos estudiosos del Quijote, ¿no? Por lo cual han considerado que Cervantes era el novelista moderno, porque era capaz de esa dialéctica: cordura, locura, ficción, realidad, ilusión, etcétera. Y en este primer punto, que ya veis que pues ha sido el paso de la mística a la novela, ha hablado de ese peregrinaje hacia esa morada primera, con ese texto del capítulo 14 de la primera parte, termina diciendo: su realismo estético es trascendental a lo biológico y a lo psíquico. Su mística, esto también es importante, ¿no? Es vuelo que nunca es evasión. Claro, esta es la crítica para muchos de la mística, ¿no? Nunca es evasión, sino plenitud. Esto es algo que también explica tantas veces Fernando Rielo, ¿no? La mística nos realiza, no es una evasión, ¿no? Nos entraña, nos estructura, ¿no? Bueno, y el punto 2 y último, como veis, es bastante breve, y sigue con esta doxología, que, bueno, yo lo entiendo como conclusión y como elogio o loa, ¿no?, al Quijote. Es lo que antes anunciado, ¿no? Dice: solicito de España que se renuncie a la palabra lengua española por lengua hispánica y sea así escrita, ¿no?, en nuestra Constitución para gloria y justicia de todos, ¿no? Porque más allá de las nacionalidades regionales españolas, de lengua diferente, y pensando también en América, ¿no?, pues más allá incluso de la lengua castellana, pues la prioridad sería llamarle lengua hispánica. El Quijote representa como lenguaje el límite comparado del castellano, con un pasado que culmina y un porvenir que predice,
esto es, haya en él, en ese hispanismo, su parámetro. Y lo último es muy llamativo porque yo creo que esta conferencia la dio en Estados Unidos. Os la voy a leer porque tenemos que recordar que la da en la sede de la ONU en Estados Unidos. Y dice así: obsérvese el signo que muestra la historia, el destino que cabe a Estados Unidos de hacerse con la depuración del anglosajonismo y el latinismo en feliz cabalgadura con la lengua hispánica. Cuando este proceso en veloz carrera se haya consumado, Estados Unidos habrá logrado su universalidad y con ella la unidad de Occidente. Está dando esta conferencia en la sede de la ONU, ¿no? Bueno, como veis, es muy breve, pero yo creo que recoge bien en una conclusión o doxología el espíritu de lo que ha venido diciendo en toda la obra. Bueno, pues Ángel, tienes tú la palabra en primer lugar. Bueno, vamos a ver. En su día, porque si te digo que no me has puesto lo que había que preparar, pues te mentiría que lo llevo preparado. Entonces, pero en su día yo apunté en la parte esta de la que estás tratando tú, apunté al margen lo de, acabas de leer ahora, el realismo estético es trascendente a lo biológico y a lo psíquico. Y en lo místico es vuelo, y no evasión, dice Rielo, sino mística plenitud interpretativa. Hasta ahí. Es decir, origen y destino humanos. Por lo tanto, pudiera caber, corrígeme, y intento interpretar esta doxología de Rielo. Lo que nos define nuestro carácter espiritual es la estructura y nuestra capacitación. Por lo tanto, digamos que todo lo que se concibe y realiza el ser humano debe servir para la realización de persona, es decir, un ser en relación, que es lo que es Don Quijote. En relación, pero no para su degradación. Por lo tanto, si volvemos a lo de la mística de Rielo, la antropología, digamos que se evidencia como trascendental en la medida en que la naturaleza humana es un espíritu psicosomatizado, es decir, un espíritu que asume un psicosoma. Por lo tanto, creo recordar que Rielo habla del cum scire, es decir, del saber con. Don Quijote no sabe nada si no es en relación con. Porque prueba es que cuando él sabe para sí, necesita a otro. Se supone que Cervantes hubiera agotado el Quijote como novela relativamente corta, no más allá del capítulo 5. Por lo tanto, ahí es donde surge Sancho. Entonces, siguiendo a Rielo, ese cum scire, ese saber con, pudiera ser que la sustancia del espíritu es la conciencialidad. Es un estado de ser en el que la divina presencia constitutiva del absoluto deja al espíritu humano. Es decir, el Quijote es la conciencia de un destino que pudiéramos pensar esperanzador, inscrito en la tragedia española. ¿Cómo suaviza ese destino, esa conciencia de destino inscrito en la tragedia? Por medio de la ironía. ¿Por qué? Pues porque la ironía es lo último que le queda a la razón para no sucumbir ante la realidad, ¿no? Eso lo tenía yo pensado, bueno, anotado, repensado, lo que quiera llamar, con el punto de el realismo es estético, trascendente a lo biológico y a lo psíquico. Y en lo místico, vuelo, que no evasión, sino plenitud interpretativa de un origen y destino humanos. Ahí lo tienes. El Quijote es conciencia de ese destino esperanzador inscrito en la tragedia española. Bien, ¿no? Ángel, me ha gustado mucho. Ole. No necesitas
más preparación. Sí, yo creo que va por ahí, ¿no? Todo esto. Y me ha gustado mucho eso que has dicho. Yo me acuerdo que cuando Pedro Cerezo habla del diálogo, no era un libro, era un artículo suyo muy bueno sobre el diálogo. Menciona mucho a Antonio Machado, pero antes que Antonio Machado habla del Quijote y dice Pedro Cerezo, en realidad el Quijote es el mejor libro de diálogo, porque es una cabalgadura entre Don Quijote y Sancho, entre dos personas, además diferentes, ¿no? Pero lo que se dice siempre, pero al final Sancho se quijotiza, ¿no? Y Don Quijote se hace un poco Sancho, ¿no? Pero tiene un artículo precioso para decir que es que uno el atractivo fuerte de esa modernidad de esta novela es esa relación dialógica que Cervantes logra con esta, voy a emplear otra palabra, dialéctica constante entre esta conversación constante entre Don Quijote y Sancho, ¿no? Bueno, y eso dicho con palabras de Fernando Rielo, tú lo has dicho muy bien, es efectivamente el espíritu, es conciencia de alguien en su sentido más absoluto, pero también es que estamos, vamos, porque somos en relación con ese alguien absoluto y ese destino, todo lo que ha dicho, esa cabalgadura, ha empleado la palabra andancia, pero ha dicho, pero no es solamente un aventurero, es un peregrino que se sabe hijo, vamos a decir, otra cosa muy importante, ya que todos creo que vamos a ir al Congreso de Fernández Rielo, ¿no? Pues la otra palabra, ¿no? La filiación tan importante en la obra de Fernando Rielo, todos nos sabemos criatura de un creador, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? También está todo lo del hispanismo, ¿no? Todo este sentido místico está clarísimo, ¿no? Todo lo del hispanismo tiene también su... Estuve en Tenerife hace unos días y vi a Jesús Paradina en persona. Y cuando ya se despedía de mí me dice, pero no te olvides las 5.000 palabras árabes del castellano. Ya nos estábamos despidiendo, ya no. Ya. Pero, o sea, que él está dándole vuelta a todo lo que hablamos la última vez, ¿no? Bueno, algo más, porque ahora que hablamos de la lengua y de que es hispánica, ¿no? También tiene que ver con todo esto. Bueno, Manolo, ¿tú quieres decir algo? ¿Estás buscando el micrófono? Bueno, yo es que he seguido la lectura y, bueno, esquematizada me ha parecido muy bien. Noto una primera característica que me impacta y es que diríamos que la trayectoria que plantea Rielo respecto al Quijote, vamos, como Cervantes la plasma, el inicio y el fin son el mismo, es decir, salimos de Dios, del absoluto, y llegamos a Él. Entonces, ese caminar, pues es un caminar, es un peregrinaje, ahí tiene sentido, pero lo que me impacta en él es una cosa que dos veces lo repite de manera diferente. Es decir, por una parte, yendo hacia esa morada primera, es decir, el fin nuestro es volver a la morada primera, él lo entiende que no es espíritu de guerra, sino de justicia, que es el gran valor que Don Quijote tiene de fondo. Pero un espíritu que no es de guerra, sino de justicia, pero que no renuncia nunca a estar aquí. Es decir, con todo el sesgo que Rielo ve
en esta trayectoria cervantina de Quijote, resulta que nunca renuncia a estar aquí con todas, diríamos, con toda la problemática de que supone la existencia. Y no solamente eso, sino que la lectura de este peregrinaje mística, pues tampoco, diríamos, es evasión, como has dicho tú antes, Juana, sino que es plenitud ganada en ese sentido a través de las dificultades. Es decir, el origen y el destino aquí van juntos, y la trayectoria que hace es una trayectoria de peregrinaje, con lo cual, diríamos, queda clara que las características de este peregrinar no tienen nada que ver con una novela histórica ni ficticia, sino que es realista en este sentido que acabo de decir, y además es estética, porque es novelada, pero es una estética que, como habéis apuntado, tiene un valor, diríamos, en sí mismo, sin mirar a otra cosa ya, una mirada estética como valor en sí mismo, aparte ya del valor religioso y místico. Entonces, curiosamente, vuelvo otra vez a insistir que en esta belleza que supone que el Quijote tiene, no alude al lado oscuro. Es decir, es reafirmación en sí misma. Es curioso cómo, diríamos, cómo elude como la lucha negativa contra la guerra, pero aquí diríamos es contra el lado oscuro. No tiene por qué afirmarse frente a nadie, tiene un valor en sí mismo. Y por consiguiente, místicamente es un vuelo, no es una evasión. No niega el mundo, que al fin y al cabo es una manifestación de lo divino, donde tenemos, diríamos que, ganar nuestro peregrinaje. En fin, me ha suscitado muchas cosas, pero bueno, pues quería esto decir como el carácter enormemente positivo, que luego él contrasta ciertamente en cosas que he visto antes, como esta plenitud de no ir contra, etcétera, de alguna manera revierte en la posterior interpretación o influjo que el Quijote tiene, vamos, que el Quijote diríamos, en la modernidad y en el romanticismo. Bueno, es algo que es como algo que Rielo tiene muy claro y que va contrastando. A mí eso me impacta mucho, y cómo a través de eso es capaz de diseñar el espíritu español frente a la modernidad, que ha sido revolucionaria en el sentido destructivo y de la guerra, como está diciendo, y eso sí que me ha impactado mucho diríamos, esa afirmación que a nosotros nos constituye, que es nuestro signo identificativo, y que frente a la modernidad le destaca con una claridad meridiana, comparándolo con Goethe y con, en fin, es precioso. Y como aquí Cervantes, pues resulta que es la plenitud de la lengua española y del espíritu español, que es hispánico, como habéis puesto de relieve antes, y que esto queda como constituido, diríamos, para el resto, pero habiendo llegado ya como a esa madurez de la que ya no es posible volver atrás. Está ahí nuestra identidad, que por otra parte él, pues cuando va excavando ahí y se enfrenta para diseñar la identidad del espíritu hispánico, cómo llega hasta los visigodos y a los santos padres y hasta Santiago, y al apóstol Santiago. Pero diríamos, como teniendo muy en cuenta esta identidad frente a lo romano, destacando lo visigótico, y la verdad es que me impacta
esa profunda visión de Rielo, que luego, pues en fin, que estoy preparando porque ya me comprometí al Congreso y vaya la movida que tengo aquí de cosas. En fin, tengo el cerebro muy revuelto, pero llegará el momento en que, diríamos, porque todo esto, claro, lo llevo a mi camino y os lo comento aquí muy amigablemente y como colegas, pues que voy a tratar el tema del mal y del dolor en el pensamiento de Rielo, y es impresionante pues que ya estoy metiéndome a fondo en otras obras suyas y, por ejemplo, he leído hace poco lo de el dolor a través del cristal. Dios, madre, Dios santo, lo que hay ahí. Es decir, me impacta ese Rielo con el Rielo pues de la concepción genética, del principio de relación, y digo, ¿y por cómo sale ahí el tema del pecado original, el tema del mal? En fin, mi mente está muy revuelta, lo comparto con vosotros. Espero que se me aclaren las ideas en orden a esto que me espera, esa ponencia que me he comprometido al Congreso, que es decir, pero lo veo, me estoy extendiendo demasiado, ya acabo. Lo veo como, pregunté el otro día a Ascensión, digo, oye, porque no me había enterado muy bien, digo, oye, Rielo estuvo en silla de ruedas al final de su vida. Dice, ¿cómo que en silla de ruedas? Perdió la pierna y tal. Entonces ese libro que he leído es una expresión poética de lo que significa el dolor. Digo, pero si tengo yo aquí el tema, diríamos, a borbotones, ¿cómo se conjuga ese dolor con su concepción metafísica tan potente, cuyo eje es la presencia constitutiva de la persona humana, la presencia divina constitutiva de la persona humana? ¿Cómo encaja eso con el pecado y el mal? ¿Y qué sentido tiene el dolor metafísicamente ligado a eso? Pero luego, psicológicamente, ¿cómo se engarza ese dolor en su visión metafísica? Eso es uno de los objetivos que tengo y que modestamente y humildemente me atrevo a confesaros delante de vosotros para quitarme diríamos, la nebulosa en la que estoy trabajando estos días. Bueno, ya vale, ¿eh? Ya vale. Muchas gracias, Manuelo. Yo creo que tú siempre, ¿no? Lo has dicho también en este seminario, también en aquella presentación, ¿no? Del libro que yo escribí. A ti lo que te sobrecoge es que, lo voy a decir de una manera más general, no tan vivencial como tú lo has dicho, te sobrecoge cómo explica Fernando Rielo nuestra finitud, en donde está el dolor y el mal, como tú has dicho, pero que eso queda, no, fíjate, el otro día leí yo un texto suyo, pero era una charla espiritual, pero bueno, siempre es el mismo, y dice, y nos dice a nosotros, dice, jamás os he hablado de catástrofe, de culpas ante Dios. Nos lo dice. Nunca os he hablado. No quiere decir que no exista esa condición finita, no quiere decir que no exista esa limitación, pero me acuerdo de esto y después dice, os he hablado de una alegría celeste. Quiere decir que es como contarlo de otra manera, es si en vuestro espíritu, como decía antes Ángel, esa huella de la presencia divina deja tanta potencialidad, ¿no? Virtudes, valores, los atributos y una ley. Yo lo primero que le oí contar, siendo muy joven, la ley de la perfectibilidad, por la cual el espíritu está llamado a esa perfección, que en ningún momento le evade,
sino que le hace ser, ¿no? Porque no sé si tú o Ángel habéis empezado diciendo ser uno mismo, ¿no? Pero el ser uno mismo no es egotización, ¿no? Claro. Pero con una, o sea, explica la inmanencia como ese movimiento que tenemos que tener, pero lo que importa siempre es la trascendencia. Y no sé cómo lo vas a explicar, pero será muy interesante, porque a mí el otro día una joven me lo preguntó, y si tanto, tan potente es el espíritu, si la divina presencia nos hace personas, ¿por qué está el mal también? Porque no es un espíritu como el de Dios, ¿verdad? Ni somos el espíritu, ¿no? Ni tiene su simplicidad, ni tiene su magnanimidad, no, es que no lo es. Está condicionado, en este texto también lo dice, por esa parte psíquica y biológica. Pero la trayectoria suya siempre, por eso yo creo que hasta espiritualmente, cuando él empieza a hablar, un joven, ¿no? Con 30 años más o menos, y funda el instituto, le sigue tanta gente porque era hablar de un Dios que nos ama, hablar de un Dios que nos realiza, que nos libera, ¿no? Bueno, va por ahí la cosa, digo yo. Ángel ha levantado la mano. Muchas gracias, mi hermano. Ahora acabáis de nombrar el concepto de persona humana, ¿no? En la exposición de Manuel Suárez antes. La pregunta es, o la pregunta que yo me he hecho muchas veces es, ¿quién es la persona humana que lee el Quijote? Porque entonces, independientemente que la expresión persona humana solo aparece recogida 2 veces en el Quijote. Al principio, en la primera parte, en el capítulo 98, cuando hace una descripción de Lucinda y dice que su presencia humana de su belleza era casi divina, por lo tanto. Y luego, bueno, en el 268, la segunda parte del 68, pues habla, bueno, cuando hace el descubrimiento de la voz de la cabeza, esa que aprende, que adivina el futuro, ¿no? Pero en el fondo la persona humana es el desocupado lector. ¿Por qué te gusta Don Quijote? Porque digamos que es ese otro que no puede ser tú, ¿no? Por lo tanto, sí, ahora claro, entrecomillemos, si la persona humana es el desocupado lector, entonces ese es el espíritu que se relaciona. Es decir, es el espíritu que se relaciona espiritualmente con todo lo que es espíritu y con todo lo que no es. Claro. Porque la única persona humana que hay es el lector y el libro. Entonces, si tiras de ese hilo, ¿cuál es el concepto o cuál es el medio por el cual te unes o te relacionas lo psicosoma espiritualmente con lo que es y con lo que no es espíritu? Pues entonces, si pegas, pues dices, la conciencialidad, que es la divina presencia como principio, es aquello que nos relaciona con él. ¿Qué te relaciona a ti como lector con Don Quijote? ¿Dónde está la trascendencia? En Dulcinea. ¿Cuál puede ser la subconsciencialidad que dice Rielo? La psique, el alma, la esencia. Don Quijote. ¿Por qué? Porque asume la conciencia del espíritu. Lo que acabamos de leer ahora como psicobiológico, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es la inconsciencialidad? El soma, el cuerpo, la circunstancia, Sancho, porque es quien asume la ley física. Y ahí tienes todo. El lector, Dulcinea, Don Quijote y Sancho. Y a partir de ahí, eso que hemos dicho como una relación del espíritu que se relaciona con lo que es y con lo que no es el lector. Ángel, ¿y por qué? Nunca te lo he preguntado, ¿por qué tú subrayas tantas veces lo de desocupado lector? Porque es lo primero que empieza Don Quijote. El prólogo de Don Quijote dice, desocupado lector. Don Quijote, o Cervantes me refiero, en su prólogo dice desocupado. Bien que podemos pensar que sea una fórmula oratoria que incluso pudiera aparecer en, yo qué sé, en Quintiliano pudiera aparecer, ¿no? Vale.
Pero él se dedica o dedica el prólogo a un desocupado lector. No, Entonces yo pienso, no, ¿perdón? no, me gusta mucho porque siempre te lo he oído decir, pero nunca, porque desocupado es alguien abierto a meditar, a Abierto a contemplar. meditar, pues por eso toma el libro. De hecho, más adelante, pues Cervantes le dice, hombre, trátalo, pero no lo maltrates a la lectura, ¿no? Yo quizás esto me estoy atreviendo a decirlo porque no está el maestro Ciriaco. Hombre. Pues si estuviera el maestro Ciriaco, yo me callo. Pero siempre lo he pensado así. Es más, lo he pensado así, o lo pensé así en su día, cuando leí la teoría mística del Quijote, ¿no? Porque la primera palabra del prólogo es desocupado lector. El final del Quijote es vale. Y el vale es un asentamiento, ¿no? Una especie de despedida, llámalo como quieras, ¿no? Pero ¿cómo me explico yo todo esto que soy el desocupado lector? Porque en el fondo, si yo soy el desocupado lector, el Quijote lo ha hecho Cervantes para mí. Interpreto que también lo hizo para Rielo. O Rielo se sintió también un momento desocupado lector, ¿no? Es que creo que lo de desocupado tiene mucha importancia. Siempre te lo he oído y no, pero Claro. creo que tiene mucha importancia porque nada cambia en nosotros si no estamos en apertura, ¿no? Claro. O sea, hay mística también cuando hay ofrenda, donación, entrega, o sea, que se necesita esto de desocupado, ¿no? Es realmente importante, ¿no? Hoy, Manolo, he recogido mis libros de la asignatura que he impartido este año, bueno, este segundo cuatrimestre, una de ellas, Pensamiento en América Latina. Yo les he explicado a mis alumnos que de América Latina nada, ¿eh? Por eso quería subrayar. Y tenía 18 alumnos, es decir, era fácil, ¿no? Y bueno, hoy entregaban los trabajos y se han ido despidiendo. Había como 6 Erasmus, una inglesa, una norteamericana, una francesa, bueno, 2 venezolanos. Y dice que les ha gustado mucho. Yo también he disfrutado mucho. Porque hemos superado también los españoles, ¿no? Lo de la leyenda negra, ¿no? Y ahora mismo actualmente además ya hay muchos escritores, pero nosotros hemos ido del pensamiento prehispánico al siglo XX, ¿no? Y bueno, uno de los libros que tenía era el tuyo, ¿no? El pensamiento hispánico en Julián María, aquello que hicisteis en Anthropos, ¿te acuerdas? Monclús y tú, ¿te acuerdas? Y este libro he dicho, esto me lo llevo a casa, primero porque es mío, no es del despacho, pero segundo que no lo puedo dejar olvidado aquí, ¿no? Pero qué importante porque hasta los españoles que tienen también muchos prejuicios contra todo esto, de verdad hemos aprendido. Y Fernando Rielo era muy de esa unidad entre América y España. Yo nunca no recordaba haberle oído decir esta frase, incluso llegar a decir que solicito que no se diga lengua española, sino lengua hispánica. Exacto. Hace muy pocas semanas, Inés Fernández, que es académica y catedrática de lengua española en la Autónoma, le dedica la tercera de ABC a esto, ¿no? Y termina diciendo algo así como, bueno, da igual que le llamemos castellana, ella no llega a lo de hispánica, castellana o española, pero que entendamos que estamos abiertos en la misma lengua a tantos hablantes, ¿no? A tantos hispanos hablantes que tampoco decimos latinohablantes, ¿no? Claro. Bueno, pero Inés Fernández llega a decir que daría igual cómo le llamemos. Bueno, aquí Fernando Rielo rompe una lanza, pero que no sé, que estemos por estimar qué sentido tiene todo esto de hispanismo, ¿no? Claro.
Perdona, Juana, eso que dices de Latina, de América Latina, no recuerdo, pero me impactó muchísimo hace tiempo, que fue un francés. Sí, sí, El Michelet que, se llamaba. sí, pues, el que introdujo diríamos, al Socaire de la leyenda negra, claro está, porque convenía pues claro, echar tinta ahí y entender como si los franceses tuvieran que ver con todo lo que está viendo. A mí Tiene el que que más ver me... en una mínima expresión, ¿no? Exacto. Una parte de Canadá, la Guayana Francesa y En algo una más. mínima expresión. Creo que lo capta esto de manera, y también es Unamuno, cuando dice, es que lo hispánico, es que es no solamente todo, diríamos, incluido Brasil y Claro, Portugal, claro. quiero decir, Unamuno tenía en ese sentido una idea tan clara estaría completamente de acuerdo con Rielo, es decir, en darle a lo hispánico. Lo que Rielo le está dando aquí es que Unamuno lo ve clarísimo también y proyectado en América es la América hispánica, que va también incluido Brasil, por supuesto que sí. Entonces, a mí me escuece cuando oigo hablar de América Latina porque es algo que nos han querido robar, como nos han, decir, es una rebelión que no puedo soportarla. Digo, ¿quién es el que...? Y la dice... Mira, hasta el Papa el otro día, digo, ay, qué lástima, por Dios, que dijera el Papa en una locución América Latina. Me dolió, Es que sinceramente me dolió. está muy extendido, ¿no? Muy Pero extendido. fíjate, yo le digo a los alumnos, yo me presenté el primer día así, porque la asignatura estaba en el grado de estudios internacionales, que no son ni de historia, son casi de política, ¿no? Claro. Bueno, yo le digo, y sin embargo hay una asignatura de filosofía, esta, ¿no? Y le digo, fijaos que yo pertenezco a un departamento que se llama Pensamiento Español e Iberoamericano. Nosotros no dijimos hispánico, pero decimos ibero, porque queremos decir Exacto. la Claro, Hispania de entonces, ¿no? Que está claro, claro. claro, Bueno, claro. pero con el tiempo, pero lo del Papa tiene que ver con que el CELAM, ¿no? Comisión Claro. de Latinoamérica, o sea, tantos organismos eclesiásticos y civiles que es América Latina. Entonces, Sí, muy sí, difícil. Eso sí. es una batalla, diríamos, perdida, pero que aunque sea perdida, yo por Sí. supuesto, de verdad que empecé esa asignatura no sin oración, diciendo, esto nos tiene que quedar claro, sin llegar a discutir con los alumnos, pero tiene que entrar poco a poco y yo creo que ha entrado, ¿no? Lo que yo quería preguntar antes y ahora es en relación con lo que me ha llamado la atención. Bueno, primero de todo, que me está encantando las dos intervenciones y la de Manuel, que es tan apasionada también, ¿no? Pero me ha encantado todo lo que se ha dicho hasta ahora y como lo vais a ver. Entonces, pero quisiera poner el foco de atención en que la cabalgadura que ha mencionado Fernando Rielo es la muerte. Y eso me ha chocado y me ha hecho pensar. Entonces, voy a deciros lo que a mí me parece que puede ser una interpretación de esto, ¿no? Y también en cuanto al ideal de justicia, que me cuadraría con la interpretación que os voy a dar. Si la muerte, porque no se trata, entiendo yo, de la muerte solamente en un plano físico, sino de esa muerte a uno mismo, en el sentido de elevarse, de trascenderse sobre lo biológico, lo psíquico y todo lo que te ata a ello en este mundo y trascender hacia lo espiritual, que sería el ideal de justicia, muy en el sentido también platónico, ¿no? Es decir, de ajustarnos en el ser a lo que verdaderamente es nuestra más excelso, digamos, esencia de nuestra persona, ¿no? Que sería ese dominio del espíritu sobre la psique y sobre el soma en función de ir cabalgando efectivamente hacia el destino, hacia ese vuelo
que me lleva a mi destino. No sé si esto está bien interpretado o está, no sé vosotros cómo lo pensáis. Y en el tema de la conciencia que habéis tocado tan maravillosamente, con todas esas formas de diálogo que también se han expuesto por parte de Ángel, sobre todo, a mí me parece que efectivamente la manera de ejercer ese peregrinaje es un saber dialogar. Me parece que Juana se nos ha ido. Es un saber dialogar con la trascendencia y con el absoluto, pero también con los demás y con el propio lector. Bueno, es simplemente que expongo esto por si acaso queréis decir algo o matizar algo. Lo iba a haber yo preguntado al principio, porque me ha llamado la atención y me lo has respondido tú ahora. Cuando estabas hablando, digo, mira, lo tengo señalado así, su cabalgadura le es con la muerte. Y entonces tú acabas de decir, ¿qué significa la muerte aquí? Es decir, tenemos que la cabalgadura, es decir, el tránsito que tenemos que hacer es con la muerte. Y esa visión que tú has dado me parece muy atingente, diríamos, en el sentido de que, claro, es un morir, pero no el morir físico. Bueno, yo cuando tenga que hablar de la muerte física tendré que hablar y qué sentido le da Rielo, pero esto que me acabas de decir me ha abierto una perspectiva en lo que antes planteaba y que yo estoy dando, diríamos, pensándolo para recoger esto. Me has dado una perspectiva. Porque digo, ¿cómo encaja la muerte en Rielo? Porque a mi manera de ver, antes de esta intervención tuya y que yo tengo en la cabeza, si no recuerdo mal, quiero decir, volviendo a lo que decíamos antes, la presencia divina constitutiva de nuestra persona, de alguna manera quita el carácter trágico a la muerte. ¿Cómo no? Por Dios, eso lo he visto meridianamente claro. Es decir, casi hasta palidece la resurrección. ¿En qué sentido? En el sentido de que Rielo entiende esa constitución, por todo lo psicosomática que sea, y somática. Es decir, impregna tanto la psique y el soma, que es que diríamos como si la muerte pierde el carácter trágico que tiene, por ejemplo, en el mismo Zubiri. Yo les he comparado, digo, ¿qué le diría Zubiri a Rielo? Porque para Zubiri la muerte es la desaparición total de la persona humana. Claro, en ese sentido, ¿qué sería la resurrección? Una vuelta, una nueva recreación, y mientras tanto, nuestro ser, ¿en manos de quién está? Claro, no hay una ruptura, entiendo, en Rielo. Me pareció muy bonito, además, eso. Que quite ese carácter trágico, que incluso dentro del cristianismo, claro, porque esa posición de Rielo de alguna manera ampara más una especie de inmortalidad platónica por aquello de que tenemos insertado, diríamos, en el espíritu esa presencia divina que nos garantiza nuestra continuidad última y que nuestro ser no se rompe, o sí se rompe, como diría Zubiri. Y en ese caso la resurrección es más clara. Son cosas que he ido pensando, pero esto que has dicho tú, Fernanda, me ha encantado y me ha dado una perspectiva muy, que la tomo muy en cuenta, la he anotado, por cierto, de cara a lo que estoy, como os he dicho, y siento vuestro acompañamiento en ello, que estoy dando vueltas, pero como tengo esa preocupación, cuando has hablado, digo, tate, el tema de la muerte, que yo estoy dándole vueltas según Rielo y que lo encajo en su visión, diríamos, en su visión metafísica de la persona, pues a ver cuántas perspectivas tiene esa muerte que encara Rielo y cómo, desde cada una de esas perspectivas. Vale. Pues Gracias. Hablando del tema de la muerte, me gusta también lo que ha dicho María Fernanda, que está muy bien. Y tampoco hay que olvidar que
que la filosofía nace como una reflexión sobre la muerte. Hay que recordar que Julián María, una de sus grandes defensas es por qué, o sea, que hay que pensar la muerte, dice Julián María. Hemos hecho de la muerte un tabú y así nos va la vida. O sea, si la filosofía nace como una de consolación y filosofía acerca de una reflexión sobre la vida, pero teniendo en cuenta que la cabalgadura es la muerte, es decir, que vamos hacia un destino, que esto no es que no pase nada o que nada de lo que pase hoy tiene consecuencia, pues la otra parte, como dice, no sé cómo le llama Julián María, pero una fobia a la muerte, ¿no? Al tálatos, ¿no? Al tánatos. Eso también es terrible porque nos hace seres vacuos, superficiales, ¿no? Es decir, que entonces no olvidar que que vivimos sabiendo que tenemos un destino y sabiendo que vamos a morir. Pero eso tiene que ser no un tabú, como dice Julián María, sino fuente de meditación y de contemplación para cada uno de nosotros. Fíjate que en la Facultad de Educación de la Autónoma hay un profesor que lleva como, bueno, Ángel lo conoce, ¿no? Agustín de Larrán, bueno, nosotras también le conocemos porque ha venido a nuestro ciclo de pedagogía. Tiene todo un proyecto de investigación sobre la muerte, la necesidad de pensar la muerte y pensarla en la escuela y con los niños, porque todo lo demás nos deshumaniza. Se llama Agustín de Larrán. Ha debido dirigir más de 20 tesis sobre ese tema. A lo mejor exagero, pero sé que muchas, porque en algunas he estado yo en el tribunal y hasta codirigiéndola con él, ¿no? Es que es importante pensar la muerte de uno mismo, que lo que más ha subrayado María Fernanda, y también saber que somos los días contados, que decía Julián María, ¿no? Somos seres con días contados, ¿no? Es decir, que vamos a morir, ¿no? Bueno, ¿algo más, don Eduardo? ¿Está usted por ahí? Me imagino que sí. Sí. Sí, Está ahí con cara de pensador. ¿Quieres decir algo? Sí, no, es que antes de he tenido 2 horas también de una clase online, entonces estoy un poco fuera de juego. A ver, no sé, la verdad es que estoy muy sugestivo. Durante todo el rato que estáis hablando, me ha venido mucho una idea que no tiene que ver directamente con nada de lo que habéis hablado, pero es un concepto que aparece en Gadamer, que es el tema de la fusión de horizontes. En el sentido de que, de alguna manera, cuando un autor escribe algo, o sea, en ese sentido, la obra como que deja de ser totalmente suya, ¿no? Y por medio de esa obra, digamos que el horizonte del autor se cruza con el del lector, ¿no? Y en este sentido sí que me parece muy, muy sugerente, ¿no? Como obras como esta, como El Quijote, como la persona del Quijote, es capaz de realizar una fusión de horizontes, ¿no? No solamente pasa con El Quijote, ¿vale? Sino que pasa con otras obras clásicas, ¿no? Es decir, que me puedan proponer algo escrito hace miles de años, es decir, por ejemplo, pienso la Odisea de Homero o la Antígona de Sófocles y que de repente se produce como una fusión de mi horizonte vital con el horizonte vital de alguien que vivió lejanamente hace miles de años, ¿no? Entonces, eso sí que me parece fascinante, ¿no? Como de repente el autor y el lector nos hacemos presentes el uno al otro y estamos confrontándonos cara a cara, ¿no? Eso es lo que me ha venido durante todo este rato, ¿no? Como esa presentación o presencialización entre el autor y el lector. Entonces, de alguna manera, ese Quijote
pues ya no solamente de Cervantes, sino que de alguna manera es también mío. Entonces, de alguna manera el Quijote pues, eso también empieza a ser mío y el lector, sea yo quien sea, pues es también un poco Quijote, ¿no? Eso es lo que me ha venido bueno, como de esta conclusión, ¿no? De esta conclusión, ¿no? Es Sí, la fuerza, ¿no, Eduardo, de toda la hermenéutica, ¿no? eso es. Todos los hermeneutas han puesto todas, Riquet, por supuesto, Gadamer, Deleuze, ¿no? Todo en esa fusión de horizonte, en ese poder volver a reinterpretar. Y es la fuerza también, además de la hermenéutica, de lo que llamamos un clásico, ¿no? Efectivamente, leemos, yo cuántas veces me acuerdo de mis tardes de primero y segundo de griego en la facultad. Bueno, yo estaba en un colegio universitario, Cádiz dependía de la Universidad de Sevilla, pero oyendo hablar de la Gibris o de cuando traducíamos las honras fúnebres, tú decías, pero si esto hoy se puede decir de tal persona o de tal otra, ¿no? O la Gibri como lo único que nos separa de los dioses, la soberbia, ¿no? Tú dices, bueno, pues eso lo explicaban paganos, ¿no? Paganos que no conocían nada de una religión positiva, ¿no? Sin embargo, sabían que solo la Gibri podía, entorpecer tu vida para siempre y además olvidarte de los dioses, porque los dioses eran lo único que castigaba. Otro pecado, también los dioses lo cometían, pero la Gibri no, ¿no? La soberbia. Es decir, ese es el fondo de un clásico, ¿no? Y por eso la hermenéutica lo vuelve a pensar y esto de la fusión de horizonte, pues es, diríamos, su núcleo temático, ¿no? Bueno, pues entonces terminamos como empezamos. Muchas gracias a todos.